buenas amigos, vecinos, internautas. En este vídeo tutorial voy a explicar en unos sencillos pasos cómo crearse una firma en HTML de Outlook 2007 y 2010 con unos sencillos pasos. En primer lugar abriríamos lo que es nuestro correo de Outlook. Yo utilizo el 2010. Iríamos a archivos, opciones, en correo, firmas y vamos a añadir una nueva firma. Por ejemplo, pondríamos nueva y otra firma más, nueva guión respuesta, por si quisierais contestar con la misma firma. La damos a aceptar, le damos a aceptar, minimizamos y luego copien esta línea que sale aquí, copiamos la línea y donde pone aquí inicia búsqueda ponemos ejecutar, le damos y copiamos y damos a aceptar. Automáticamente nos abre aquí las carpetas, las firmas que hemos realizado. La nueva como una carpeta, nuevas respuestas y luego aquí en HTML también, en Word y en texto, y lo mismo en las nuevas respuestas. Bien, abrimos lo que es en Word. A ver, cerraremos más o menos ya he diseñado una firma, que es la que suelen poner. Estos mensajes de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos exclusivamente a los destinatarios especificados. Vamos a crear la firma, copiar y pegar. Luego, si quisieran poner su nombre, ¿no? Pep de Valencia, el número de teléfono, por ejemplo, este mismo. Luego, si quieren poner más datos, página web, lo que desean. Y también, si quieren incluir una imagen, también podríamos incluir una imagen. Minimizamos. Abriríamos lo que es nuestro navegador. Imágenes. ¿Qué imágenes podemos poner? Pues no sé, lo que queramos. Yo voy a poner, por ejemplo, de iconos, por ejemplo, de Word, por poner algo. Este mismo. Guardamos la imagen. Hay que tener en cuenta que lo guardamos, yo en mi caso, en el escritorio, para luego no tener que estar buscando dónde hemos guardado la imagen. Minimizamos. A ver. Ya la tenemos ahí. De normal no suele tardar tanto. Ya, por fin. Cerramos. Y luego aquí ya pues insertamos. Imagen. Como lo hemos dejado en el escritorio, y esta hemos dicho que era. Perfecto. Luego si queremos darle un toque más, muy bien. Pues ya tenemos.
Bien, luego ya daríamos a lo que es guardar y luego en archivo guardar como. Veis que sale tipo formato RTF, lo cambiamos en donde pone página web. Y nos sale una ventanita, el archivo nuevo ya existe, desea reemplazar el archivo existente, le damos a aceptar. Perfecto, copiamos, control C, cerramos y ahora buscaremos. ¿Qué pasa aquí? Uy, me he despistado. Haríamos los mismos pasos para poner la firma de envío y respuestas. Abriríamos otra vez nuestro correo, archivos, opciones, correo, firmas, y aquí donde ponen nuevas es la que hemos creado hace un momento. Ya lo tenemos aquí. Y lo que he dicho antes, que me he despistado, aquí donde ponen nuevas y respuestas, pues es hacer los mismos pasos. Le damos a aceptar, le damos a aceptar, abrimos el correo y cambiaremos la firma por esta, por la nueva, ya la tenemos ahí. Bien, eso es todo. Si a un caso quisieran borrarla, muy fácil, vamos a archivos, a opciones, correo, firmas y donde pone nueva, eliminar. Sí. Nuevas respuestas, eliminar. Sí. Damos a aceptar, aceptar y cerramos. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo tutorial y próximamente editaremos un vídeo tutorial de cómo crearse una página web con dominio propio, con un hosting y con su correo corporativo. Muchas gracias, hasta la próxima.